La fosa escéptica. Un lugar para ejercitar la mente. Con Fernando Canek y Alfonso Villalpando. La fosa escéptica. Comenzamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. La fosa escéptica se viste de manteles largos porque así como que no queriendo llegamos al número 18. ¿18 es? Señor Canek. 19. 19, perdón, tanto que lo he estado repitiendo y no puedo lograr ponerlo en mi memoria. Pues ya acercamos al 20, las 2 decenas, oiga usted. Oiga, qué bonito, ¿no? Y sigue creciendo este podcast y se sigue haciendo una comunidad bastante bonita y amena. El podcast pasado tuvimos interacciones en vivo de muchas personas. Oiga, si nos sí. están escuchando, pues ahí los conminamos a que sigan participando, que traigan a nuevas personas para discutir, para hablar padre de estos temas, porque hoy tenemos uno álgido igual que el de la Virgen de Guadalupe que llegamos a tratar antes. Fíjese que antes que otra cosa suceda y empezar a abordar el tema que nos trajo el día de hoy, queremos saludar al primero que se agrega aquí al Spreaker, al chat en vivo del Spreaker, que es el señor Dante, que está en un Android. Él maneja el Spreaker entre Android. Dice, esperaba este podcast desde ayer. Sí, lamentablemente ayer tuvimos compromisos ineludibles, hablo de mi parte, que me obligaron a posponer la grabación de este podcast el día de ayer, pero miren, vamos a quedar en que sea sábado o domingo para no errarle. Y bueno, sí, digo, en domingo tiene un poquito más de sentido porque es como nuestra versión de la misa dominical. La cosa es la que nosotros contrarrestamos eso. Entonces, podríamos quedar con a lo mejor una vez al mes una misa dominical para la comunidad atea que nos escucha. Bueno, hacemos este pequeño Te Deum. Tratando de averiguar el día de hoy, bueno, lo hemos titulado la Teresa de Calcuta, Ángel o Demonio. Y bueno, hay muchas interrogantes, muchos datos acerca de esta mujer que de alguna manera es emblema de la Iglesia Católica y que ha sido a lo largo de los años elevada a rangos realmente celestiales. Fue canonizada por Juan Pablo II. Y bueno, hay mucha gente que ignora... Papa Francisco, ¿no? Por el Papa Francisco, pero canonizada por el Papa Juan Pablo. Y bueno, ya está entre los santos, porque dicen que curó un brasileño. De eso vamos a estar hablando aquí en La Fosa Escéptica, no sin antes, bueno, saludar ya en forma a mi amigo Fernando Canek y haciéndoles partícipes de este podcast a través de nuestras plataformas ya conocidas como lo son iVoox, Spreaker, SoundCloud, YouTube. Dejamos una liga también en nuestras páginas personales de Facebook y de Twitter. Que muy pronto vamos a tener una página de Facebook dada de La Fosa Escéptica. Esa es una...
Sí, adelante, señor Esa es Villalpando. una de las noticias que hay que dar con bombo y platillo. Dentro de muy poco vamos a poder tener ya nuestra página propia particular de la fosa séptica, en donde aparte de los podcasts ustedes van a poder encontrar información atea y información de esa índole. Y bueno, también pues los queremos, les queremos participar esto, invitar a que se acerquen. Nosotros les avisaremos cuando ya está activa esta página, pero ya es cuestión de días. Sí, es una búsqueda de parte nuestra de seguir creando comunidad para saber pues de dónde nos escuchan, quiénes nos escuchan, qué es lo que quieren escuchar y en qué punto del tema estamos a nivel de discusión tanto local como en el mundo, porque este movimiento de hacer más vocal al ateísmo ya ha tenido muchos años que nos preceden, pero nosotros pues también queremos entrarle a la luchita de promover las ideas dentro de nuestra jocosa manera de ver las cosas. Y fíjese que dentro de esa jocosa manera de ver las cosas, en esta página de Facebook se van a poder encontrar con videos, por si alguno tiene la curiosidad, que creo que son pocos, de conocernos en imagen. Pues todas las semanas vamos a estar subiendo un video acerca de algún tema en específico y del que nos sugieran ustedes que se acerquen a la página y que vamos a tratar en una forma condensada. Ya después podremos darles los links para que oigan nuestro podcast y que se amplíe el tema que estamos poniendo en nuestro Facebook. Así es de que la invitación está hecha para todos ustedes para que nos sigan dentro de poco. Vamos a anunciarlo cuando ya está lista la página de La Fosa Escéptica para que se acerquen ahí, ¿verdad, señor Canek? Exactamente, y nos dará mucho gusto tener más interacción y más cercanía con toda la gente que nos escucha, pues las descargas siguen aumentando para gratificación y sorpresa nuestra. Esta comunidad se hace cada vez más grande y cada vez más vocal dentro de nuestras redes, así que si usted nos está escuchando, déjenos saber qué anda por ahí y si tiene alguna pregunta específica o quiere hacer un comentario sobre el tema, este es el momento para ir poniendo los comentarios para que los leamos y queden sentados en el acta del podcast para que estén no solamente en la plataforma en la que usted puso el comentario, sino en todas las que difunden nuestro podcast. Y luego nuestro amigo Dante nos dice, es un buen tema es indignante ver cómo esta madrecita recibió millones de dólares y nunca mejoró sus hospitales. ¿Quién fue esta madre Teresa de Calcuta? ¿Conocen a su compatriota Mauricio Schwartz? Tiene un buen canal de escepticismo y ateísmo. Mi estimado Dante, gracias por la recomendación. Sí, lo he visto en alguna ocasión a Mauricio Schwartz. Y bueno, pues la recomendación está hecha para que también vean sus videos, que son muy interesantes. Entrémosle al tema, señor Canek. Primero hacer una pequeña semblanza de la Madre Teresa de Calcuta, que sí. Fíjese que nació en Skopje, Macedonia, el 26 de agosto de 1910 y murió en Calcuta, en la India, el 5 de septiembre de 1997. Ella se llamaba realmente Agnes Gongsha Bohakshiu, que es un nombre macedonio. Entonces, perdonarán mi pronunciación porque ese macedonio no lo domino. Nosotros nada más dominamos el salgado macedonio, todo lo demás. Fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta en 1950. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos, moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación en un primer momento en la India y luego en otros países del mundo. Tras su muerte fue beatificada por el Papa Juan Pablo II, fíjese. Su canonización fue aprobada por el Papa Francisco. Ahí estaba la confusión. La confusión mía, porque usted sí lo tenía claro, pero yo me había hecho bolas porque esas noticias ya ve que para mí no tienen la mayor trascendencia. Es como decir que Mario Bros. Asciende del Super Nintendo al Nintendo 64. Para mí es un tipo de progreso. Pues le voy más al Mario, fíjese. Fue beatificada y fue aprobada por el Papa Francisco en diciembre del 2015, después de que la Congregación para las Causas de los Santos reconociera como extraordinaria la curación de un brasileño enfermo en estado terminal. Ya sabemos que para que una persona que quiera, que la iglesia quiera que sea santo, primero tiene que hacer
es un proceso, pero a esta madrecita, a esta Agnes, le aplicaron el fast track para que fuera canonizada, pero de ipso facto. Antes de que le Sí, quieran comprobar cosas, porque... exactamente. Y le dijeron, no, pues de una vez antes de que salga la mugre, la vamos a canonizar para que no haya bronca. Y entonces agarraron un brasileño que dijo que se iba a morir y que le rezó a la madrecita esta Teresa de Calcuta y que se curó. El acto oficial de canonización tuvo lugar en Roma en la mañana del domingo 4 de septiembre de 2016. Hace relativamente poco, un poquito más de un año. Sí, a lo mejor no fue que le rezara a la Madre Teresa de Calcuta, pero yo creo que el dolor era tan grande de su enfermedad que acabó gritando, ¡Calcuta madre! Puede ser, que esa es una buena teoría. Ahora faltaría la comprobación. Esta madrecita se puso Teresa en referencia a la santa patrona de los misioneros, Teresa de Lisieux. Se dedicó Santa Teresa de Jesús. de Lisieux. Ok, es otra Sí. Santa Teresa, porque el santoral yo conozco nada más dos santos que a mí me resultan funcionales, que son San Isidro y San Pablo. Y esos nada más papeles medicina. Y el santo chingadazo, que es muy común. Fíjese Pero que es... del santoral no me sé más que algunas cuestiones filosóficas y me llamaba la atención lo de Teresa, o iba a mencionar yo a Santa Teresa de Jesús, por aquella frase clásica del sufrimiento existencial religioso que es vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero, que creo que caracteriza mucho la perspectiva de la Madre Teresa en tanto al sufrimiento que debería seguirse sobre la tierra para ascender al cielo. Creo que ahondaremos sobre eso, pero quería hacer ese breve paréntesis por lo que mencionaba usted de Santa Teresa, pero no es la Santa que yo estaba pensando. Y fíjese que aunque dice la Iglesia Católica que su reino no es de este mundo, en la década de los 70, la Madre Teresa era conocida internacionalmente y había adquirido reputación de persona humanitaria y defensora de los pobres e indefensos, en parte por el documental y libro de Something Beautiful for God de Malcolm Muggeridge. Sí, obtuvo el Premio Nobel de la Paz, se lo dieron en 1979, y el más alto galardón civil de la India, el Bharat Ratna, en 1980 por su labor humanitaria. A ellos se sumaron una decena de premios y reconocimientos de primer nivel, tanto nacionales como internacionales. Recibió elogios de muchas personas, gobiernos y organizaciones, sin embargo, afrontó también una serie de críticas, como las objeciones de Christopher Hitchens, de las cuales vamos a hablar más adelante, Michel Parenti, Arup Chatterjee y el Consejo Mundial Hindú, que le achacaron una mentalidad reaccionaria y criticaron la deficiente atención en sus centros. En el 2010, en el centenario de su nacimiento, fue homenajeada alrededor del mundo y su trabajo elogiado por la presidenta india Pratibha Patil. Esto de la Madre Teresa de Calcuta me hace preguntarme por qué la Iglesia Católica, y quisiera su opinión especializada, señor Canek, ¿por qué requiere de los santos? ¿Por qué esta compulsiva necesidad de crear estas imágenes? Pues es con perpetuar, a mi parecer, la figura del mártir y dar evidencia de que existen estos mártires que dedican y sacrifican su vida hacia el bienestar colectivo y hacia el prójimo y hacia la adoración de Dios, para perpetuar toda la cultura escatológica detrás de la religión católica, a diferencia del cristianismo que prefiere evitar el santoral y hacer una conexión más directa con Dios, o del protestantismo, que es la respuesta del individuo directa a Dios. El catolicismo tiene una gran dependencia hacia esa figura mesiánica que lo salve. O sea, creo que el catolicismo se llevó de manera muy literal esa distinción entre el judaísmo y el cristianismo, que los cristianos, no en tanto a la denominación religiosa, sino en la tendencia teológica, están vinculados a esta figura del Mesías que se sacrificó por el mundo, pero a un punto de transformación religiosa.
Es decir, los judíos no creían en la presencia del Mesías y a la hora de tener que confrontarse a este supuesto redentor en Jesús de Nazaret, pues deciden hacerse a un lado, conservar su teología y dan pie a esta nueva creencia. Entonces creo que va hacia las raíces más profundas del origen de esta teología. La Madre Teresa de Calcuta de alguna manera cumple con esta necesidad de la Iglesia Católica de generar nuevos santos porque pues ya nadie le hace caso a los anteriores, según yo, están como que muy en decadencia. Y bueno, esta necesidad de generar nuevas imágenes y dotarle a estas personas de poderes sobrenaturales como curar, es una tendencia de la Iglesia para generar más adeptos o para no dejar que se vayan los que ya están. Podríamos decir que entonces el santoral es como los iPhones, ¿no? Necesita salir uno mejor y más potente y con mejor memoria, mejores capacidades milagrosas, porque los otros ya se vuelven obsoletos y ya nadie les reza. Hay quien todavía conserva su iPhone 4, su iPhone 5, 5S, pero ya todos los demás tienen que avanzar al 10, ¿no? Entonces, ¿cómo resumir esta necesidad de evolución santoral a algo puramente comercial? La necesidad de la Iglesia Católica, ejemplificada por esta anciana que pues no hizo mucho por la gente a la que se supone que debía servir, y esta necesidad también de la Iglesia por generar estas imágenes como ídolos deportivos, ¿no? Sí. Es increíble cómo la gente puede no solamente ocultar lo dañino de estas imágenes, sino también ensalzarlas y adorarlas, y eso me resulta muy curioso. Las condiciones de salud, las condiciones científicas, por así decirlo, de los pacientes que llegaban a estas clínicas espirituales de la Madre Teresa de Calcuta eran por demás proporcionales a lugares que en otros contextos consideraríamos tortuosos, pero como estaban cobijados por el manto de la religión y de la bondad y de hacer el bien por altruismo y caridad, se permitía que esto sucediera. Llegaban personas con enfermedades terminales a clínicas donde ni siquiera había condiciones habitables, dormían en el piso o en catres ya caducos, porque todo se hacía con los remanentes de caridad que obtenía la Madre Teresa. Obtenían tipos de curaciones ya arcaicos, no científicamente comprobados a beneficiar su situación, ni siquiera había un estudio clínico de cada persona. Eran pequeñas cámaras de tortura porque además les metían religión todos los días para supuestamente ayudar a su curación y justificar esa situación de dolor extremo que tenían. En vez de mitigarlo, les decían que el sufrimiento era lo que los iba a ayudar a trascender o a ascender al cielo. Esto era totalmente terrible. Christopher Hitchens parafrasea siempre una frase que me gusta mucho, no recuerdo ahora quién es el que la concibió originalmente, pero la frase es: siempre habrá buenas personas que hagan cosas buenas y personas malas que hagan cosas malas. Para que una buena persona haga algo malo, se necesita de religión. Y en este caso es un claro ejemplo. Fue criminal lo que se hizo con todas esas personas, pero está en este terreno controversial porque va apoyado por el dogma teológico del catolicismo. Eso lo hace detestable. Realmente estamos vanagloriando a una persona ignorante, a una persona crédula, que pervirtió o que manipuló la mente de muchas personas en sufrimiento para obtener beneficios propios y además para tratar de legitimar una causa que trae muertos a consecuencia. O sea, las personas que murieron bajo el cuidado de la Madre Teresa de Calcuta y todas aquellas afiliadas a los supuestos cuidados que daba, pues son víctimas de maltrato, de malpraxis, de muchas cosas que los llevaron a una muerte
pues indeseable para cualquier ser humano. Exactamente, y muestra de ello, o ejemplo de ello, o una muestra de lo que usted está diciendo, es el fabuloso documental que hace Christopher Hitchens sobre la Madre Teresa, que lo titula Hell's Angel. En este documental, que es ampliamente recomendable y ustedes lo pueden encontrar en YouTube con subtítulos o en su idioma original, en el documental se afirma que su famosa casa para el moribundo no tenía médicos ni medicinas. El propósito de los hospicios de las misioneras de la caridad era ayudar, porque siguen existiendo, ayudar a morir bien, mientras que por el contrario se buscaba activamente la autorización de los agonizantes para bautizarlos. En su investigación, fundamento de este maravilloso documental, se muestra la precariedad de las instalaciones de la congregación de esta novicia ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1979. Hitchens hace mucho hincapié en la falta de capacitación de los miembros de la congregación fundada por la Madre Teresa para poder hacer frente a las malas condiciones de vida de las personas que ayudaba. Y hay un testimonio muy interesante de una mujer que fue primero voluntaria y después detractora de la Madre Teresa, que dice que se reutilizaban las jeringas desechables y no hacían distinción alguna entre los enfermos de males contagiosos como los que sufrían de tuberculosis, por ejemplo. Y Christopher Hitchens también afirma que los recursos amasados por las misioneras de la caridad son gigantescos, pero nunca han sido auditados, dice. Sus cuentas bancarias están todas fuera de la India por las leyes de ese país, porque las leyes de ese país exigen información sobre los fondos de las organizaciones misioneras extranjeras. Dice que tan solo en una de esas cuentas había más de 50 millones de dólares en Nueva York. Sin embargo, estos fondos no tienen efecto alguno en la atención a los pobres entre los pobres. El propósito fundamental de este dinero, proveniente de donaciones, era incrementar el tamaño y poder dogmático de la orden en el mundo. Tiene conventos en 120 países. La Madre Teresa aceptó más de $1 millón donados por el estafador de la entidad Lincoln Savings and Loans, conocido perfectamente por el origen fraudulento de su dinero. El asunto, señor Canek, es que aprovechaba la miseria y la muerte de la gente en la India, en Calcuta, para mostrarlos como carne en una carnicería, en una vitrina de la miseria, para que los poderosos, generalmente gente que se dedicaba al lavado de dinero, le hiciera donaciones pensando que con eso iba a podérseles perdonar sus pecados, como en el medievo. Uh-huh. Es incluso paradójico, ¿no? O es una copia exacta del tipo de negocios que hacían los religiosos pues, incluso con estas reliquias, ¿no? de Jesús, que es otro tema también interesantísimo. Había de todo entre las reliquias de Jesús, pero el asunto es que la Madre Teresa de Calcuta usaba a los enfermos moribundos de Calcuta no para ayudarlos a salir de su miseria y mucho menos de sus enfermedades, sino como para mostrarlos ante el mundo y así obtener los cuantiosos cheques y beneficios que la miseria de otros le otorgaban a ella. Sí, era una promoción de ese sentimiento de culpa, sobre todo de sociedades occidentales, para apoyar estas causas, pero tenía, que incluso se hace evidente en este documental, vínculos con dictadores de diversas naciones que hacían donativos de grandes cantidades de dinero que, como bien dice usted, nunca tuvieron una rendición de cuentas específica y que no se veían tampoco en cómo repercute ese dinero en el tratamiento de las personas que iban a esas clínicas. Sí, además las cosas que propagaba o de las cuales hablaba la Madre Teresa de Calcuta en sus discursos era realmente patético. Por ejemplo, la Madre Teresa consideraba al SIDA como un castigo de Dios por un comportamiento sexual inadecuado. Su obsesión con el sufrimiento, más bien, al parecer la Madre Teresa, como muchos cristianos, cree que mientras más se sufre, más cerca se está de Jesús, ya que éste sufrió dolores terribles durante su paso por la tierra. Por lo tanto, la Madre Teresa permitía y promovía el sufrimiento entre los necesitados, porque de esta manera
según ella, estarían en comunión con Cristo. Por esto, sus fundaciones y sitios de atención al pobre eran unas verdaderas salas de tortura. Las condiciones generales en estos hogares de la orden son extremadamente primitivos. No se permite aliviar el dolor, ya que el sufrimiento de los pobres es bueno a los ojos de Dios. Aunque los pacientes van en busca de alivio, la Madre Teresa nunca proclamó que el objetivo fuese curar. Uh-huh. Y decía, bueno, ella estaba en contra, por ejemplo, de los sistemas anticonceptivos y una luchadora incansable en contra del aborto. Sí, era una visión terriblemente arcaica, casi medieval, en una población pues que se veía afectada por problemas económicos, por problemas de infraestructura, problemas de salubridad. O sea, estamos hablando de que Calcuta sigue siendo un país tercermundista, bueno, sigue siendo tercermundista, pues, uh-huh. Y la provincia de Calcuta, pues. La verdad es que es terrible pensar que alguien podría tener tanto poder como para lograr evitar que la crítica hacia su persona buscara evaluar la situación para darle una mejor forma de vida a esos enfermos. O sea, ella al vestirse de santa, al vestirse de persona bienhechora, tapaba todas estas cuestiones criminales que ni siquiera permitían una visión crítica de su labor para que ella misma pudiera mejorar las condiciones en las que estaba tratando a estas personas. Me imagino nada más los índices de dolor y de enfermedad a los que llegaron esos pacientes, que entre ellos incluían niños, simplemente por respaldar un dogma de fe. Sí. Ella tenía una línea muy dura en cuestiones como el aborto y la contracepción. Y estas ideas tan atrasadas estaban bien recibidas por el Papa Juan Pablo II, quien la utilizó como portavoz en muchos asuntos. Por ejemplo, trabajó incansablemente para propagar las versiones más extremas del conservadurismo católico, oponiéndose incluso durante toda su vida a la reconsideración de la doctrina católica emanada del Concilio Vaticano II. Rechazaba que las mujeres víctimas de violación abortaran sistemáticamente. Esto es una estupidez. En su lugar, apoyaba que los hijos de estas mujeres fueran enviados a las familias católicas en el extranjero para ocuparse de los niños. Sí. Es algo que molesta mucho porque además estas comunidades liberales occidentales que supuestamente se precian de ser bastiones del pensamiento crítico, racionales, con alto nivel de educación, tuvieron a mal encumbrarla y darle un premio que tiene que ser reservado para esas figuras de más trascendencia en cuanto a sus aportaciones para el beneficio colectivo, y le dieron lugar a una pequeña asesina, a una genocida, que simplemente por el discurso que manejaba parecía legitimar el estar llevando a la gente a la muerte de estas maneras que iban contra todo progreso científico de la época. Sí. ¿Sabes? No hay excusa para en este análisis del pasado, porque es un pasado inmediato nuestro, para justificar esa falta de observación crítica de la situación y que las Naciones Unidas no tuvieron intervención directa sobre algo que se estaba publicitando masivamente y que debieron, como secularistas o como personas tolerantes de una multiplicidad de religiones, pues cuestionarlo en primera instancia, ¿no? Sí, claro, a los enfermos con cáncer terminal o moribundos de cáncer, ¿saben lo que les decía la Madre Teresa de Calcuta? ¿Cuál era la filosofía de ella ante el cáncer? Decía, estás sufriendo como Cristo en la cruz. Eso quiere decir que el propio Jesús te está dando un beso. Bien bonito. No, pues, hijo, es que por eso yo mencionaba la frase de Santa Teresa de Jesús como una correlación a esto.
La muerte en esta escatología católica, siendo como la cuestión aspiracional en la existencia humana, o sea, estamos vivos, pero tenemos que aspirar a una mejor vida una vez que lleguemos a la muerte, y por ende tenemos que buscar las condiciones más detestables de la existencia en la tierra, porque si no, no se nos van a abrir las puertas del cielo. Es una lectura perversa de las propias palabras religiosas, porque es la interpretación más extremista que se le puede dar a esta visión del dolor. Si se lee un patrón de los dichos de Cristo, en ningún momento se busca el sufrimiento como la trascendencia. Claro que la Biblia tiene esa posibilidad de interpretación, pero requiere de una inconsistencia de valores humanistas y de valores morales para tomar el libro de esa manera tan literal y de buscar el dolor de la gente para que así asciendan a este lugar ficticio. Es un punto muy cuestionable de la psique humana, porque me imagino que la Madre Teresa de Calcuta tenía dudas sobre su propio proceder. Es una de las críticas que también le hace Hitchens sobre diversas declaraciones que tiene en sus últimas etapas de vida, donde aparentemente tiene un cuestionamiento de su fe muy grande, que supuestamente va con el dogma católico, pero que en algún punto de cualquier ser racional, pues tiene que ir hacia una reflexión de las consecuencias de lo que está haciendo. Dudo mucho que toda persona que moría en ese hospicio le diera indicios de reconciliación con su fe. Yo creo que había muchos momentos de confrontación con ella, lo cual puede tener dos puntos importantes de análisis. Perdón por esta falsa dicotomía, pero es la que me viene a la mente en el momento, que es ya sea que estaba tan enfocada en que su fe era veraz y que había un camino directo, pero que ella sentía que al llevar a otros al sufrimiento, ella estaba en incumplimiento de su propio proceso de sufrimiento, o la otra, que es más perversa, que ella se daba cuenta que esto era una charlatanería y que estaba llevando a personas a la muerte, pero tenía que taparlo, ya sea personal o públicamente, con su fe. Sí. Entonces estamos hablando de un ser realmente despreciable. Perverso. A la Madre Teresa de Calcuta siempre se le cuestionó sobre la procedencia del financiamiento para su organización. Y es que ella no hacía una distinción entre las posiciones económicas ni religiosas de sus donantes. Lo mismo se rodeaba de personas tan similares como contradictorias, un día con Fidel Castro y al otro día con la princesa Diana de Gales, a la que, por cierto, ¿verdad? Se hizo calabaza el coche, okay. No, aprobó el divorcio. No, es que la Madre Calcuta, bueno, la Madre Teresa Calcuta, con este fundamentalismo religioso en la prohibición, por ejemplo, del divorcio, se lo permitió y aprobó el divorcio de la princesa Diana de Gales, con quien se encontró varias veces. Porque eso siempre es proporcional, el pecado es proporcional al nivel de arrepentimiento que pueda tener uno. Y, bueno, y al financiamiento que le daba la princesa Diana a ella, ¿no? Los fondos que ella obtenía del Reino Unido, de la monarquía inglesa, pues iban directamente a las bolsas de la Madre Teresa. Entonces ella no chistó, o sea, no tuvo ningún conflicto moral al aprobar el divorcio de la princesa Diana de Gales, diciendo que así ella iba a ser más feliz. Esa fue su justificación. Sí, porque el arrepentimiento se mide en euros, esa es la cosa. ¿En euros o en dólares? Bueno, también la Madre Teresa de Calcuta, siguiendo con esa cronología hipócrita de su existencia, ¿verdad? También apoyó a la familia del dictador haitiano Duvalier cuando visitó ese país. Afirmó que los Duvalier amaban a los pobres. También alabó al tirano comunista de Albania, Enver Hoxha, y a muchos otros. Hay serias dudas sobre el dinero que recibía en sus visitas internacionales y que eran depositados en su cuenta propia. Indistintamente recibía donaciones de directores como el haitiano Jean-Claude Duvalier o de magnates como Robert Maxwell. Y bueno, se le acusaba de corrupción, el desvío de grandes sumas de dinero de las donaciones para beneficiar a las construcciones de conventos y servicios netamente dirigidos a miembros de la Iglesia,
y no directamente a los necesitados pobres, a los cuales, como le repito, usaba como parapeto nada más, como escenografía, para llevar a los ricos del mundo y conmoverlos para que soltaran el dinero. Se me hace una relación de verdad, una gente perversa. Sí, y que además era utilizada por estas otras personas, supuestos bienhechores o incluso estos dictadores, como una mascota. ¿No? Era la mascota de la marca, vamos a ser caritativos y vamos a velar por los pobres, y aquí está la Madre Teresa de Calcuta, al punto en el que se volvió un meme, o más bien una frase coloquial, el hablar de santidad y vincular directamente nuestro concepto de ella a la Madre Teresa. Es tan pura como la Madre Teresa, es tan bien intencionada como la Madre Teresa, es tan casta, tan pulcra, como era esta figura de negación absoluta de todo lo humano, supuestamente para dedicarse a dar caridad, se volvió una gran lavativa de coco para tantas personas que la consideraron una bienhechora, teniendo todo esto tan detestable y negativo, que si la prensa internacional, vuelvo a lo mismo, hay muchos responsables aquí, la prensa internacional, las Naciones Unidas, el Consejo del Premio Nobel, tendrían que haber hecho un poquito más de evaluación, volver el análisis secular, reitero lo mismo, hacia las condiciones de vida de las personas que ella trataba, y se hubieran dado cuenta de lo terrible que sucedía ahí. Me imagino que también lo excusaban con el contexto económico e histórico de Calcuta en el momento, y que ella era de las pocas voces que estaban teniendo una interacción por los más necesitados. El problema es el tipo de interacción. Hay otra frase que me gusta mucho del uso colectivo: el camino hacia el infierno está empedrado con buenas intenciones. Entonces, el que fuera una bienhechora, o que aparentemente fuera una bienhechora, no justificaba que se usara el peor método para sacar a esas personas de su apuro, o para buscar mejorarles el estilo de vida con este tipo de dogmas pero tan detrimentales para la existencia humana. El nada más imaginarme de las condiciones antihigiénicas que pudieron haber hecho más tortuosa una enfermedad terminal es un nivel de castigo inimaginable para cualquier ser humano. Nos dice nuestro amigo Eric Lover, que dice que por supuesto que la Iglesia Católica la va a apoyar si de seguro parte del dinero que recibía Madre Teresa se enviaba al Vaticano, directa o indirectamente. Y Dante nos dice: en investigaciones se demostró que usaban agujas que ya habían sido usadas. Considero a esta mujer que sufría de esquizofrenia fanática. Pues sí, los diagnósticos que también vienen en el documental, que digo, finalmente son ataques ad hominem especulativos, pero que tienen un cierto fundamento en cuanto a la justificación de cómo un ser humano pensante podía permitir tales condiciones. Tenía que haber una escisión mental o una capacidad intelectual muy baja para no darse cuenta de los horrores que se perpetraban ahí. En 1984, en la India, hubo un derrame de químicos por parte de la empresa Union Carbide. En Bhopal, en la India, hubo 2.500 muertos, fíjese, y muchos más que estuvieron dañados de por vida por este derrame químico. Y cuando se le preguntó a la Madre Teresa de Calcuta que cuál debía ser la reacción de la gente, ella dijo: perdonar. Perdonar. No, pues es la peor versión de poner la otra mejilla. Más bien, está llevado a un extremo fanático. Y quién sabe qué beneficios políticos no quería arriesgar la Madre Teresa de Calcuta, porque tampoco habría tenido necesidad de opinar absolutamente nada sobre el hecho. Sí, claro. La Madre Teresa de Calcuta canonizada. Es sin lugar a dudas la figura católica más respetada y admirada en la historia de la India.
Sin embargo, los detractores como el mismísimo Christopher Hitchens la catalogan como una mujer que únicamente se interesaba por su bienestar y usaba la miseria de los hindúes para su propio beneficio. Aunque muchas personas, como algún doctor en la India que se apellida Chatterjee, considera que la fortuna de la Madre Teresa de Calcuta pues podría haber ayudado a vivir mejor a los enfermos que ella recogía de la calle. El doctor considera que Teresa de Calcuta dedicó su vida a expandir el catolicismo más fundamentalista, pregonando el culto al sufrimiento. A los moribundos que atestaban su lugar ahí en Calcuta no se les daba ningún analgésico fuerte, incluso en los casos más extremos, y los cuidados no eran profesionales, carecían de la más básica higiene, sufrían realmente condiciones de tortura. Una de las que sale en el documental de Christopher Hitchens habla acerca de la imagen que le dio la primera vez que entró a ese lugar en Calcuta y lo comparaba con un campo de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial, donde las personas únicamente esperaban el momento de morir. Y por otro lado, la Madre Teresa de Calcuta, cuando se vio enferma, después de una visita a México, creo que se echó unos de suadero allá afuera del Metro Hidalgo. Estaba pensando yo justamente lo mismo. Esa es la venganza de Moctezuma. Sí, ese ramalazo del castigo de Moctezuma la hizo irse no a su hospital en Calcuta a morir pacíficamente, sino a uno de los mejores hospitales en California, donde pasó ahí la enfermedad. Se sufre más que en Calcuta, en un hospital en Estados Unidos, donde todas las condiciones higiénicas están reglamentadas y además todos los médicos están siendo efectivos so pena de una demanda de malpraxis. Obviamente ahí se sufre mucho con todos los recursos, con todos los aparatos médicos. Pobrecita, la verdad sí la padeció. Otro de sus críticos es el cubano estadounidense Hembley González, que en el 2008 fue voluntario de esa congregación. Y dice él, voy a citarlo, iba a viajar por la India y decidí hacer labor social. La marca de la Madre Teresa es tan fuerte que aún sin ser religioso fue lo primero que se me ocurrió. Me di cuenta de que se trataba de una violación sistemática a los derechos humanos y de un escándalo financiero, él lo asegura. Se cuenta, este señor Hembley González, cuenta que vio cómo las agujas solo eran lavadas con agua para ser usadas de nuevo y que a los enfermos se les daban medicinas caducadas. Y según este señor González, los voluntarios no tenían ningún tipo de preparación. Uno de ellos le dio de comer a un paralítico que se atragantó y murió. Dice que él estuvo en la cremación de 12 personas, algunas de las cuales creo que pudieron haber sobrevivido. Y esto le provocó a él una gran frustración y enojo. En su opinión, los misioneros no son amigos de los pobres, sino promotores de la pobreza, que esta es una diferencia que hace también Christopher Hitchens en su documental. No son amigos de los pobres, sino promotores de la pobreza. Como yo decía hace algunos minutos, empleaba o usaba a las indigentes o a los moribundos en la India para su propio beneficio, como un escaparate, como, ¿verdad? Una cuestión realmente criminal y dantesca, pues, ¿no? Estar enseñando las miserias de una ciudad que, por otra parte, las autoridades de Calcuta dicen que la imagen que la Madre Teresa le dio al mundo de la ciudad, pues obviamente hay pobreza en la India, ¿no? Y en Calcuta muchísima, pero también Calcuta, según las autoridades del lugar, es una ciudad dinámica, con negocios que florecen, etcétera. Ella se dedicó a mostrarle al mundo el lado más oscuro. Es como si nosotros le mostramos Culiacán o Tepito, ¿verdad?, a la gente que venga de otros países, y eso hace que, bueno, la imagen que se da al mundo de un lugar es completamente negativa. Y usó usted la palabra dantesca, que me parece magnífica para ejemplificar esta situación, porque esa imagenología que pone Dante al describir el infierno
y que luego Gustave Doré en sus grabados logra transmitir también, es justo lo que yo creo que concebía la Madre Teresa. Esta es una especulación, pero veo la proporcionalidad con las mismas imágenes que tenemos nosotros recopiladas periodísticamente de sus centros de rehabilitación. Este tipo de dolor constante, de miseria, de gente clamando algún tipo de ayuda, para mitigar el dolor físico que tenía, está escatológicamente tratada en esos grabados de Doré. Se percibe el dolor, se percibe la miseria aterrizada a un punto estético. O sea, hay que hacerla vendible, hay que hacerla digerible y promoverla así para poder convencer a otros. No, la verdad no sé cuál es la estrategia detrás del catolicismo, más allá de lo monetario, sino ideológicamente hablando, de que el sufrimiento en la tierra tenga un peso ideológico. Eso es una... Bueno, yo lo considero también un sistema de sometimiento y de subyugación del ser humano hacia esto, porque el hecho de que la Iglesia Católica como fundamento te diga tú estás sufriendo porque después va a haber algo mejor, esa manera de decirte estás jodido pero te tienes que sentir dichoso y no tienes que hacer nada para salir de tu jodidez, ni de tu miseria, ni de tu dolor, porque no está en ti, sino en un ser superior que al final de cuentas, o cuando tú mueras, te va a llevar a un lugar donde todo eso termine. Este constante fundamento de la Iglesia de hacer que tú te sientas que el sufrimiento te está elevando, es una manera de manipulación de la masa y de sus creyentes. Pues mire, está dando usted con ese diagnóstico un punto muy interesante, porque en su descripción yo encontraba paralelismos también con la estructura de pensamiento del socialismo, de decir tú vives en la miseria, tú vives oprimido, hay figuras de poder que te tienen con la pata en el pescuezo, que no quiere decir que ninguna de estas evaluaciones no tengan sustento, pero que llevan a la gente a un punto de victimización en el que ya se les puede decir cualquier cosa para que se vuelvan crédulos y así obtener un resultado para las cúpulas ideológicas de esos grupos. Así este breve paréntesis, porque veo esa gran similitud escatológica en esta versión del catolicismo y del sufrimiento como usted la describe. Sí, y a nivel humorístico, hubo un humorista que dijo que el socialismo era la equitativa repartición de la miseria. Pues sí. Sí. O sea, ahora es un chiste, pero de esos que tienen la boca llena de razón. No por defender al capitalismo, de ninguna manera, es un sistema también criticable, pero ahora que estamos hablando de cómo se sustenta un proceso lógico o cómo se condiciona a otros seres humanos a creer cosas como este fenómeno de que algo totalmente detestable, algo de tortura, algo de perversión de la medicina, se pueda volver bueno porque está justificado con un dogma que compensa todo esto, se puede traspolar también a situaciones sociales de corte secular. Entonces, viendo este caso, podemos aceptar el análisis, pero además entender muchas cuestiones patológicas de la mente humana y de cómo nos gusta formar grupúsculos, cómo nos gusta formar cotos ideológicos, y que después esos se vuelven contagiosos porque tienen un componente moral. Creo que gran parte de por qué Naciones Unidas, de por qué el Consejo del Premio Nobel, de por qué instituciones altruistas e intelectuales del mundo avalaban a la Madre Teresa de Calcuta es porque criticarla moralmente tenía un peso. Estás criticando a una persona que está sacrificando su vida por otros. Eso te hace un desalmado, te hace una persona sin una visión empática. Podemos resumir entonces, la Madre Teresa promovía la miseria para su propio beneficio, obtenía recursos de gente
recursos de procedencia ilícita o asociadas con la venta de armas, como en algunos casos se sospechaba, o con gente que después estuvo en la cárcel por fraudes. Este señor Charles Keating la invitó, por ejemplo, le dio $1,500,000, $1,250,000, quien también le concedió a este señor Keating, que después estuvo en la cárcel por uno de los grandes fraudes de las finanzas en Estados Unidos. La ayudó con un avión privado y según Hitchens, la Madre Teresa lo apoyó después de su detención enviando una carta al juez en donde la Madre Teresa decía: no sé nada de los negocios de Charles Keating, solo sé que ha sido generoso con los pobres de Dios. Hitchens escribió que el fiscal Paul Turley habría quedado perplejo al leer la carta manuscrita de Teresa de Calcuta. Y en 1992, Charles Keating, el rey de los bonos basura, había estafado a 17,000 pequeñas inversiones en uno de los mayores escándalos de Estados Unidos. Y ella recibía dinero de ese tipo de personas. No entiendo si ella conocía o sabía, pero obviamente tenía a su lado gente que le podía haber informado de los orígenes oscuros del financiamiento que ella estaba recibiendo y obviamente no aceptarlos. El asunto también es que ella aceptaba dinero de cualquiera y eso la ponía en una posición, aunque ella decía que no hacía política, la ponía en una posición de una agenda política que ella mantenía constantemente y la hacía recibir dinero de estas personas. Pues como dice Hitchens, la ponía en la posición del misionero. Exactamente. Su agenda política incluía temas como el aborto, en el que él estaba completamente en contra, y su prohibición del divorcio. Y la Madre Teresa fue a Calcuta para apoyar la campaña a favor del voto negativo. Sin embargo, ese mismo año, en 1996, Teresa concedió una entrevista en la que decía que confiaba en que su amiga Diana de Gales fuera más feliz una vez que se hubiera librado de lo que evidentemente era un matrimonio desafortunado, como le estábamos diciendo. Como decía Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, si no le gustan, pues acá traigo otros. Sí, sí. Los principios en su caso cambiaban dependiendo de cuánto fuera la pedrada, ¿no? Según el sapo es la pedrada. En el asunto de ella, bueno, pues se considera, como decía Mark Twain también, que tú le puedes hacer la fama a alguien de que es muy madrugador y ese tipo puede estarse levantando a las 12 del día. Tú le generas esta imagen, esta aura santa, esta aura de ayuda a los necesitados, a cualquier persona, en este caso a la Madre Teresa de Calcuta, y ella ya puede seguir estafando a la gente y robando y haciendo las cosas que ella hacía, porque ya estaba impregnada con este halo de santidad y de bondad y de honorabilidad que la misma gente le estuvo causando. Cuenta Christopher Hitchens que todo empezó cuando, debido a su fama, la BBC de Londres fue a Calcuta a hacer un documental sobre ella y no tenían forma de iluminar uno de los salones donde estaban los moribundos. Entonces cuenta uno de los realizadores de este documental que usaron una nueva cinta de Kodak que les sugirieron llevar para este tipo de tomas, y entonces cuando revelaron esos rollos se dieron cuenta que la imagen era perfecta, que no había ninguna oscuridad en el asunto, y el realizador y el productor de esta serie, el conductor, hablaban entonces de un milagro tan sencillo y tan idiota como eso, hizo que esta imagen de la Madre Teresa de Calcuta fuera impregnada con este halo de santidad y de milagrosidad, y de ahí empezó todo su onda de bondad y de esto, mientras usaba esa imagen para realizar estas, pues podríamos decirle hasta tranzas, ¿no? Uh-huh. Si mal no recuerdo, Malcolm Muggeridge también fue un personaje controversial para la comedia, porque fue uno de los principales abogados en Inglaterra porque la vida de Brian de Monty Python saliera de las salas cinematográficas.
y hubo un debate público con Michael Palin y con John Cleese y Muggeridge, que es muy interesante, y además ver cómo ellos dos defienden su película, pero era una de estas figuras fundamentalistas más hacia lo ortodoxo que la Madre Teresa de Calcuta, que ya era extremista, pero que también es muy interesante investigar, porque su injerencia incluso en la política inglesa pues fue trascendente mientras estuvo vivo. Pues esto ha llegado a unos niveles realmente de adoración. Fíjese, hay conmemoraciones en torno a la Madre Teresa. En 1984, la editorial estadounidense Marvel Comics publicó una historieta basada en su vida y su trabajo. Imagínense. ¿Cuál voy a comprar? ¿El Hombre Araña o la Madre Teresa? No, dame el de la Madre Teresa porque está más chingona. Bueno, entonces había de dos sopas. O era una supermadre, o si la ponían con cuerpo de superhéroe, habría sido una reverenda mamada. Exactamente, frase que nos estaba haciendo falta en esta ocasión. Pero encontramos cómo introducirla. ¿Cómo? En marzo de 1998 se aplicó una placa a su residencia natal que dice así, mire, aquí está la vivienda en la que el 26 de agosto de 1910 nació Agnes Jongsha Bojakshiu, la Madre Teresa. Fue homenajeada a sí misma a través de museos, nombrándose la patrona de varias iglesias y con varios monumentos y caminos. En el 2002 se le puso el nombre al aeropuerto internacional de Albania, se le puso el nombre de ella. Algo similar, así los aviones se podrán poner un santo madrazo sin ninguna... Una plaza en Tirana, donde se halla un monumento dedicado a la misionera, con una de las principales calles de Pristina, capital de Kosovo, y con un hospital civil albanés en el Hospital de la Madre Teresa. El 30 de agosto del 2009 se nombró Mother's Teresa Way a una calle del barrio de Bronx, en Nueva York. Este tramo forma parte de la avenida Lighty y se logró su designación luego de que la Sociedad Albanesa de Estados Unidos insistiera durante 16 años para que la ciudad accediera a dedicar una vía a la Madre Teresa. Fíjese. En Skopje, donde nació, se inauguró un museo que cuenta con una variada cantidad de objetos y pertenencias de la religiosa. La Universidad de la Madre Teresa en Kodaikanal se estableció en 1984 con una universidad pública por la gobernación de Tamil Nadu en la India. Varios tributos han sido publicados en periódicos de la India y revistas y muchas revistas. Indiana Railways introdujo un nuevo tren Mother Express en alusión a la Madre Teresa. En Argentina, señor Cané, se entrega desde el año 2000 el premio Madre Teresa con el objetivo de promover valores en la sociedad, generando en la comunidad, en especial entre los jóvenes y adolescentes, alicientes y modelos para seguir e imitar. Imagínense. Bueno, entonces que ya instituyan el premio a la publicidad y el periodismo de Joseph Goebbels, ¿no? Pues sí. O al premio o el premio nacional Carmen Campuzano por la lucha contra las drogas y el movimiento contra las cirugías plásticas. Sí, es risible que hayamos caído en esta falacia colectiva de encumbrar a un ser tan controversialmente perverso, a tratar de equipararlo con nuestro más alto índice de bondad y de moralidad. Es algo terrible. Digo, finalmente este tipo de opiniones que uno pueda verter sobre el tema, pues son meras expresiones emocionales del asunto, pero me parece muy interesante cómo se volvió un fenómeno colectivo de eso, de una manipulación psicológica de las masas al punto de encumbrar a un ser con características dudosas a la santidad. Pues esperamos haber hablado un poco de esta cosa, de esta señora, la Madre Teresa de Calcuta. Esperemos haber despertado el interés para que la gente que oye el podcast se
le despierte la curiosidad por entenderlo más y buscarlo en internet, ver el documental de Christopher Hitchens sobre el tema, que es interesantísimo. Es un documental corto, no es muy largo, pero tiene una gran historia y nos cuenta realmente cómo era esta señora. Que se llama Madre Teresa de Calcuta, el ángel de los infiernos. Hell's Angel. Sí. Hell's Angel. Y también está en versión escrita por Christopher Hitchens, que es un libro titulado La Madre Teresa de Calcuta, la posición del misionario. The Missionary Position. Qué bonito título, de verdad estoy... Me encanta Christopher Hitchens. Vamos a hablar más de él en un futuros podcast porque es una de las personas que, bueno, yo sé que usted y yo también admiramos mucho. Sí, prácticamente lo tendríamos que canonizar. Sí, claro, yo le tengo su veladora prendida. Pues llegamos al final, señor Cané, como todas las tardes, ya sea sábado o domingo, el día que nos lo permita nuestras actividades. Estamos aquí en el podcast de la Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Y bueno, siempre es un gusto platicar con usted. La gente se está empezando a juntar en nuestro chat en vivo y luego nos dejan un montón de comentarios que leeremos en la próxima ocasión para tratar de hacer un programa exclusivamente de preguntas y respuestas con la gente, ¿no? Sí, ese yo creo que va a ser muy interesante para también conocer a esta comunidad que nos ha estado siguiendo ávidamente. Nuestros podcasts tienen muchas descargas, entonces pues si nos escuchan a destiempo, déjenos estos comentarios en esta próxima página de Facebook que vamos a tener. Nos dará mucho gusto recibirlos por allá y tener todo tipo de comentarios de ustedes, opiniones controversiales, cuestionamientos hacia nuestras ideas, aportaciones a nuestras ideas, aportaciones de información que desconocemos. Finalmente, la comunidad escéptica es una pequeña fosa escéptica, por hacer promoción a nuestro propio título, donde a raíz de toda la información que se vierte ahí, pues todos podemos nutrirnos, y nosotros que tenemos como encomienda pues diseminar esa información, buscar formas divertidas y jocosonas de dárselas a todos nuestros escuchas. Bueno, como siempre, y si usted no tiene inconveniente, vámonos con el tradicional ¡Abur! ¡Abur! Gracias por escuchar La Fosa Escéptica.